Bueno, pues ahora sí, muy buenos días a todos. Feliz viernes, feliz sesión de liderazgo. Nosotros estamos muy contentos de compartir esta mañana con ustedes y compartirles pues un poquito de lo que hacemos, de cómo nos funciona, para que ustedes también pues logren sus sueños, logren los resultados que anhelan de su negocio doTERRA. Entonces, pues sí nos encantaría sus preguntas, sus dudas en el chat para con mucho gusto pues poder ayudar. Así es, entonces pues si dentro de lo que vamos hablando tienen alguna duda, la van escribiendo en el chat para que la abordemos al final y pues que todos los que tengan alguna incertidumbre sobre cómo se hace esto de hacer una clase, una conferencia, una plática o como sea que le llamen, pues realmente es no es em, no es es sencillo, es sencillo verlo, el concepto completo, pero si lo desmenuzamos, entonces podemos entender precisamente cuál es el procedimiento para hacer una plática. Nosotros este tema que vamos a abordar lo queremos abordar desde un punto de vista diferente, desde lo que ocurre fuera de una conferencia que va a manipular, por decirlo de alguna manera, o que va a influir a la conferencia en sí. Este tema que vamos a compartir es precisamente qué nosotros hacemos para que una conferencia, una plática, sea el doble o el triple de efectiva de las que ya estamos haciendo, ya que estamos seguros que muchos de ustedes ya hacen pláticas, ya hacen conferencias, hacen reuniones o hacen incluso uno a uno, y les queremos decir que es exactamente lo mismo. No hay una diferencia entre comentarle o platicarle a una persona acerca de lo que hacemos o explicárselo a 20, 30, 40, 50, 100, 1000. Es exactamente lo mismo. Claro que hay un impacto de energético de parte de muchas personas a cuando es a una persona. Hay una diferencia, que es precisamente lo que nos da a veces esos nervios de comenzar a hablar, pero la estructura es exactamente la misma. Entonces, creemos nosotros que es muy importante que lo que debemos comenzar a entender o que necesitamos entender es que las herramientas que ya tenemos como seres humanos, como personas, son las que vamos a ocupar en una plática o en una conferencia. Esto quiere decir que cuando doTERRA entra a nuestras vidas, no es que nosotros vayamos a, a adquirir nuevas herramientas inmediatamente, sino que yo necesito saber cuáles son esas herramientas que tengo, cuáles son esas habilidades que yo ya tengo, porque mi vida no es que haya comenzado cuando conocí doTERRA, de cierta manera, sino que yo ya tuve un crecimiento como ser humano, como persona, que me va a ayudar a comenzar a desarrollar un proyecto en doTERRA. Entonces, lo primero que a nosotros, lo más importante, o de lo más importante para nosotros, es primero que nada saber quiénes somos. Pareciera que es muy sencillo, pero la mayoría de las personas, por el diario vivir, comenzamos a olvidarnos de lo que somos nosotros precisamente. ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo? Todos tenemos habilidades sin importar realmente a qué nos estamos dedicando antes de comenzar un proyecto en doTERRA. Entonces, si yo recapitulo y comienzo a recordar todo eso que yo he hecho durante mi vida, me voy a dar cuenta que sí tengo habilidades, que tengo ciertas herramientas que puedo ocupar cuando voy a dar una plática a alguien o cuando le voy a explicar a alguien lo que es doTERRA, lo que es el aceite esencial. Entonces, esto es muy importante porque recordemos que la plática va a ser de un ser humano a otro ser humano. No es que vaya a ser una explicación de un producto hacia una persona. Nosotros comenzamos a verlo de esta manera para también
poder crear una conexión con la gente que nos va a escuchar. Ahora, cuando yo ya me hice esta pregunta de, pues, ¿quién soy? Así que, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Y que me encuentro, o que encuentro una respuesta de qué habilidades tengo, entonces comienzo a ocupar esas habilidades. Yo sé que sí vamos a desarrollar otras en el proceso. Sin embargo, yo ya tengo muchas. Ahora, este tema de cuándo comienza una conferencia o qué es una conferencia, me les voy a compartir, no sé si lo tengo habilitado, pero vamos a compartir una diapositiva. Se me olvidó. Aquí está. Bueno, pues el título que nosotros le pusimos es Haz tu magia, en donde vamos a tratar 3 momentos poderosos para tener éxito en tus presentaciones. Estos 3 momentos poderosos son, uno, el que acabo de comenzar a decirles, que es precisamente en donde comienza esa magia. Para nosotros esa magia precisamente comienza con la concientización de quiénes somos antes de comenzar una conferencia. Una vez que yo tengo la inquietud de comenzar a compartir doTERRA, a comenzar a explicar o invitar a las personas, entonces yo necesito también darme cuenta que mi plática o mi conferencia comienza en ese momento. Mi conferencia no comienza cuando ya está lleno el salón, cuando ya está la reunión, cuando ya estamos a punto de iniciar la reunión, ya estamos en una cafetería, en un restaurante. Ahí no comienza mi conferencia. Mi conferencia comenzó desde el momento en el que yo me pregunté si lo quería hacer, en el momento en el que tuve el impulso de hacerlo. Entonces, desde ahí, yo ya puedo comenzar a visualizar lo que quiero hacer. Aquí es un punto muy importante. Yo necesito saber qué estoy haciendo. Si yo no me he hecho esa pregunta y comienzo a hacer las cosas solo por inercia de que traigo una emoción, probablemente me voy a encontrar con muchos más obstáculos que si yo estoy totalmente consciente de lo que estoy haciendo. Aquí hay un tema que a veces, o que al principio para nosotros fue algo confuso, porque para nosotros la conferencia, pues sí es una venta. Hay muchas personas que consideran que el compartir el producto que tienen o el aceite esencial en este caso, no es vender, sino compartir. Entonces, esa pequeña idea a veces nos hace tener una resistencia dentro de la misma plática, porque no estamos totalmente convencidos de lo que estamos haciendo. ¿Esto por qué es? Bueno, porque tal vez mi lado razonativo me está diciendo que sí es una venta, pero mi lado idealista me está diciendo, bueno, pero yo no lo hago por vender, yo lo hago por compartir. Entonces, estas dos ideas inconscientemente se contraponen y nos puede llegar a causar una confusión, una incertidumbre, o podemos llegar a reflejar que no estamos completamente seguros de lo que le estamos ofreciendo a la persona o a las personas. Entonces, para nosotros fue un poquito difícil al principio entender esto. Sin embargo, llegamos a la conclusión, y que nos ayudó bastante llegar a esa conclusión, de que lo que vamos a hacer sí es una venta. Sí es una venta porque nosotros estamos desarrollando el negocio de doTERRA, y el negocio de doTERRA se fundamenta o obtiene sus recursos por medio de la venta. Entonces, independientemente del por qué lo estamos haciendo o la forma en que lo hacemos cada uno de nosotros, es totalmente individual, es totalmente subjetivo. Sin embargo, tenemos un común denominador, y eso es que todos estamos haciendo una venta. Hay muchas personas que no les gusta decir la palabra venta. ¿Por qué?
porque en realidad, pues no tenemos muy claro qué es una venta. Una venta no es una transacción entre un producto y dinero, no es un intercambio de eso. Una venta es más bien la creación de una comunicación entre dos personas, o sí, entre dos personas o entre muchas, que se van a beneficiar y que van a resolver un problema que tienen con algún producto físico o algún servicio porque lo necesitan. Entonces, cuando nosotros podemos entender eso, cambia totalmente la seguridad con la que tú vas a manejar absolutamente toda la conferencia. Entonces, si se dan cuenta, todo esto que les acabo de decir no pasa dentro de la conferencia. Pasa en dónde? En mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi energía, en mi emoción. Y si yo logro que todo eso lo comience a hacer de una forma consciente cada vez más, entonces voy a tener cada vez más control y voy a mejorar cada vez más cada que yo explique o que le comparta a las personas esto que se llama doTERRA y que yo amo y que me gusta y que les quiero compartir. Entonces, cuando nosotros logramos entender todo esto, también nos dimos cuenta que la conferencia o que el contacto con las personas, el primer contacto y que es importantísimo, es cuando se registran, es cuando yo los invito a mi plática, a mi conferencia. No importa si ustedes actualmente están haciendo reuniones pequeñas o están haciendo reuniones grandes mediante publicidad en Facebook o en redes sociales, es exactamente lo mismo. Cuando, por ejemplo, en nuestro caso, cuando alguien nos contacta, el mensaje que reciben, el primero, porque nos contactan por medio de WhatsApp, entonces ese primer mensaje tiene que sentirse humanizado. Las personas no quieren comprar nada. Recordemos que las personas no quieren comprar nada. Nosotros no queremos comprar nada. O mejor dicho, perdón, no queremos que nos vendan nada por el concepto que yo les estaba explicando, en el que tenemos como sociedad una pequeña confusión con lo que es una venta. Entonces no queremos que nos vendan nada, queremos tomar la decisión de comprar algo. Y la única manera en que yo tome la decisión de comprar algo es que yo sepa que me va a servir, que tenga la certeza de que me va a resolver un problema. Entonces, nosotros los que compartimos, es mi responsabilidad hacerlos sentir que lo que les voy a explicar sí les resuelve un problema. Claro, dentro de la conferencia necesitamos explicarle que tiene un problema, porque muchas personas no somos conscientes de que tenemos un problema. Cuando yo logro que los asistentes entiendan eso o que logro transmitir eso, entonces se va a volver mucho más fácil que sean receptivos a toda la información que les voy a dar. Ahora, esto que les estaba diciendo del primer contacto, comienza ahí precisamente la venta o comienza la conferencia en el primer mensaje que yo les voy a enviar. Entonces necesito analizar cómo les contesto. ¿Uso emoticones? ¿Soy amigable? A mí al principio me costó mucho trabajo porque yo nada más contestaba con el horario. Prácticamente era un párrafo donde les decía, ¿va a querer? Prácticamente, ¿no? Entonces, cuando me fui dando cuenta de eso, porque me comenzaron a comentar que me hacía falta que fuera más amigable, entonces comencé a cambiar ese texto poco a poco. Agregué emoticones, dejé de hablarles de usted a las personas. Muchas personas nos cuesta trabajo hablarles de tú a la gente. Para nosotros, a los que nos cuesta trabajo, es como que lo hacemos como por respeto. Sin embargo, yo entendí que hablar de tú no es faltar al respeto, porque es solo una palabra.
A lo mejor por la formación social que tuvimos o familiar, sentimos que esa palabra es una falta de respeto. Sin embargo, no lo es. Recordemos que el concepto de cada palabra siempre va a ser, siempre va a tener una connotación que es subjetiva. Entonces, yo no, si yo considero que es ofensiva, sí, precisamente se me va a oír ofensiva. Si yo considero y la digo sin la intención de poner una barrera, porque precisamente nuestro lenguaje está hecho para eso, para hacer y tirar barreras. Entonces, cuando yo doy una palabra o expreso una palabra, en este caso, usted o tú, estoy poniendo o quitando una barrera, así como muchas otras palabras. Creemos que la escritura podría ser diferente, ya que a lo mejor energéticamente no se siente. Sin embargo, ya está también comprobado que hoy día la comunicación por medio de mensajes de texto y de WhatsApp es exactamente o tiene exactamente el mismo impacto que una palabra verbal. Gracias a que lo hemos ocupado cada vez más y nos expresamos cada vez más por medio de mensajes. Entonces, cuando yo ya analicé cómo estoy contestándole a las personas, cuál es ese primer contacto que tengo con ellas, necesito mejorarlo. Ahí es donde yo voy a ocupar las herramientas que he tenido desde que nací hasta hoy. ¿Cómo le hablaría a un amigo? ¿Cómo le contestaría a un amigo? A una persona que ya conozco y que me estoy quedando de ver con ella para una comida. Entonces voy a comenzar a agregar palabras más amigables, emoticones, y esto va a provocar que incremente mi porcentaje de personas que concretan el registro. Porque nosotros cuando debemos de entender, necesitamos entender algo también. Las personas, a todas nos cuesta mucho trabajo ir a algún evento, porque no sabemos realmente a qué vamos, aunque nos interese el tema. Nos cuesta mucho trabajo, porque realmente en el mundo, desgraciadamente, hay mucha gente engañando, hay mucha gente, hay muchos vendedores de humo. Entonces, pues ya hay ese temor de, ay, ¿sí será lo que dicen? Y si voy y no me gusta, entonces imagínense, si están en ese mood o en esa emoción y el primer mensaje que reciben es, ¿va a querer? O nada más el horario y el precio si es que cobramos. Entonces, pues ya no es como que algo aliciente para que yo asista a esa reunión. Necesitamos entender que absolutamente toda la conferencia se trata de ellos y que es mi responsabilidad que ellos se sientan bien, que ellos logren entender lo que yo quiero expresar. Esto yo lo entendí cuando trabajábamos en la hotelería y es de lo que les estaba comentando. En el proceso de creación de una plática, vamos a darnos cuenta que lo que aprendí en mi diario vivir o en otros trabajos se puede aplicar. Esto yo lo aprendí con un ama de llaves que a mí un día me dijo que yo tenía la culpa de que las habitaciones no estaban listas. Y yo ese día sentí que me jalaron de los pelos. Dije, no, no es posible que me esté diciendo esto cuando yo hice todo mi trabajo lo hice bien. Pero por culpa de mantenimiento fue que no quedó lista la habitación. Me costó mucho trabajo entender eso, porque yo creía que no era mi responsabilidad que alguien más no hiciera su trabajo. Entonces llevo esta reflexión a las conferencias o a las pláticas y me doy cuenta que sí es mi responsabilidad todo lo que ocurre dentro y fuera de la conferencia para obtener un resultado o un mejor resultado. Entonces, cuando aceptamos esto no quiere decir que yo es, no, yo porque yo tengo la culpa de todo, no es para que yo me desanime, sino para que yo entienda que yo tengo un poder tan grande de que todo salga bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí todo lo que acabo de comentar es parte de la mentalidad del primer departamento. Es muy importante trabajarlo para que mi conferencia sea efectiva. Ahora,
Una vez que yo ya trabajé todo esto que es antes de la conferencia y ya también trabajé el primer contacto con las personas que se están registrando, a las que estoy invitando y cómo las estoy invitando, entonces cuando yo comienzo ya a hablar con ellas del tema, cuando ya les comienzo a decir, oye, pues mira, se trata de esto, o eh, la manera en la que ustedes lo aborden, porque les repito, es importante que sepamos que no hay una receta exacta y que cada uno de nosotros lo va a hacer de una manera diferente. Esto a mí me lo explicaron también hace mucho tiempo y lo trasladé de nuevo a la conferencia, lo que es un estándar y lo que es un procedimiento. Y me lo explicaron bien sencillo a los 17 años y yo como que me entró por una oreja y me salió por la otra, hasta que ya tuve la madurez de entender lo que me estaban diciendo. Cuando yo tenía esa edad, pues ya nomás sabía que tenía que hacer lo que me decían, pero no lo reflexionaba en realidad. Entonces, esto de un estándar y un procedimiento es sencillo. El estándar es algo que no cambia. Es la meta de todos. ¿Cuál es la meta de nosotros, de todos los que hacemos pláticas? Inscribir. Porque mi negocio y la empresa doTERRA obtenemos ingresos y resultados por medio de inscripciones. Entonces, cuando yo comparto de la manera que a mí que mi naturaleza me indica, que mi forma de ser me está guiando, entonces eso es el procedimiento y es totalmente variable. No hay una regla de qué sí hacer y qué no hacer. Y por eso precisamente no hay una fórmula, ya que cada uno de nosotros va a obtener resultados diferentes de acuerdo a lo que le están haciendo hacer. Sin embargo, esto no quiere decir que hazlo a tu manera, no quiere decir haz lo que te dé la gana. Todo lo que yo esté realizando necesita ir dirigido a una meta, es decir, a un estándar. Y en este caso el estándar sería la inscripción, obtener la inscripción. ¿Qué significa obtener la inscripción? Obtener la confianza de la persona. Si yo no tengo la confianza de la persona, no se va a inscribir, tenga o no tenga dinero. No va a importar ese factor. De hecho, el dinero es el último factor que importa. Porque cuando una persona realmente no tiene los ingresos para poder comprar el producto, ahí también es mi responsabilidad hacer todo lo necesario para que efectivamente solamente la barrera del dinero sea el motivo por el cual no se inscribió y no porque yo no le di las oportunidades suficientes. ¿Qué son las oportunidades suficientes? A hacerla consciente del problema que tiene, porque todos tenemos un problema que se puede remediar con aceites esenciales, todos. Entonces, cuando yo hago que se dé cuenta de que sí tiene un problema, entonces lo que voy a hacer también es una técnica, por decirlo de alguna manera. Voy a hacerle ver qué pasa si no resuelve ese problema. ¿Qué ocurriría si no resuelve ese problema? Esto es una técnica que tiene muchísimos años, cientos de años, que la utilizaron mucho en los tiempos compartidos y que la volvieron algo totalmente negativo, algo negativo. Era cuando te decían, ¿y qué no quiere a su familia? ¿Por qué no le compra el tiempo compartido? ¿No la quiere? Bueno, eso fue porque hubo una práctica horrible de parte de las personas que se dedican a las ventas, pero al inicio no era así. Al inicio era hacer esto que les comento. Eh, Compartir con las personas, hacer que se abran mediante mi comunicación, preguntándoles cómo estás. Si la conferencia se trata de ellos, ¿por qué me voy a pasar todo el día o todas las horas o todo el tiempo hablando de lo que yo soy, de lo que yo hago y de mi producto? A veces nosotros inscribimos sin ni siquiera hablar del producto. Entonces, cuando a nosotros nos dijeron eso, también creímos, ay, ¿cómo, cómo se va a inscribir sin conocer el aceite? Pues sí pasa. ¿Por qué? Porque muchas personas no quieren comprar nada, quieren ser escuchadas. Y como no encuentran dónde ser escuchadas y tú las estás escuchando, no les importa lo que les vas a vender. Les importa que tú te tomaste el tiempo de saber qué tienen, qué les pasa, cómo le ayudamos con lo que yo tengo.
Entonces, cuando les explicamos cómo podrían resolver ese problema y qué pasaría si no lo resuelven, podemos llegar al punto en donde ya no va a importar el dinero, ya no va a importar cuál, o bueno, ya no va a importar esa barrera. Yo les decía, yo necesito darle todo lo que puedo. Y eso de darle todo lo que puedo es poner a su servicio todo lo que yo he aprendido. Yo no puedo, lo que yo necesito es salirme del cuadrado en el que he estado viviendo toda mi vida. Cuando hacemos la reflexión que les comento, nos vamos a dar cuenta que todos vivimos en un sistema individual, en un sistema de familia y en un sistema de gobierno, y todos son sistemas. Pero el que sí puedo cambiar es mi sistema individual. Entonces me doy cuenta que he estado viviendo en un cuadrado en donde no me asomo a ver qué hay más afuera. Yo llevo esa conducta a cualquier actividad que realizo. Y cuando esto ocurre, entonces no abro mi mente para ser receptivo a todo lo que el mundo me está diciendo que puedo ocupar para obtener un mejor resultado en mi actividad. ¿Y esto a qué me refiero con esto? Yo necesito salirme o no quedarme solo con lo que me dice doTERRA. doTERRA es una compañía que se dedica a la creación de una comunidad. Y yo, como persona que desarrolla un negocio de multinivel, mi negocio no es en sí la venta del producto. Yo sí vendo un producto, pero mi negocio es la creación de una comunidad. Porque una persona puede comprar un producto una vez y después, ¿qué? Y esa es la verdadera fuerza de un negocio multinivel, la creación de una comunidad. Y la comunidad llega y se retiene cuando yo doy todo de mí, cuando yo busco fuera de la compañía a la que pertenezco lo que también les puedo traer y ofrecer. Cuando busco dentro de mi comunidad qué les puedo ofrecer y qué les puedo dar. Entonces, existen muchas cosas que te van a ser útiles para poder cerrar una inscripción, como qué, como no aferrarte a inscribir con cierto kit, como no aferrarte a inscribir con cierto volumen. Claro que tu conferencia necesita obtener los mejores resultados y si tú te das cuenta mediante la comunicación con ellos y la percepción de energía, que sí es adecuado el ambiente para ofrecer un kit plus, un kit premium, un kit esenciales o un kit el más grandote, estoy en todo el derecho y en la responsabilidad de ofrecerlo. Pero si yo noto que no es posible, entonces no me aferro. Les veo qué es lo que necesita. Claro, también pensando que yo estoy haciendo esto por un negocio. Entonces, también necesito equilibrarlo, equilibrar la ayuda que estoy dando para que yo también mantenga o tenga un beneficio de ese equilibrio. ¿Esto a qué me refiero? A que también dentro de todo lo que se pueda, yo trate de hacer una inscripción con el volumen más alto posible. Ahora, ¿qué otra herramienta yo puedo ocupar? A nosotros nos hemos ocupado herramientas como Clip y esa herramienta tardamos en ocuparla porque yo no le hacía caso al mundo que me estaba diciendo, hey, mira, aquí hay una terminal bancaria que no te cobra esto o que sí te cobra comisión, pero se la puedes aumentar al precio. Y mira esto. Y todos los días me salían comerciales de la terminal Clip y yo nunca les hacía caso hasta que comenzamos también a hacer conciencia sobre las herramientas que existen alrededor en el mundo que podemos ocupar. Y a esto también nos referimos a las investigaciones que existen acerca de las plantas. doTERRA es naturaleza. El aceite de las plantas viene en un botecito que nos lo traen desde muchas partes del mundo y eso que nos traen adentro, ¿qué es? Es naturaleza, es una planta. Y estudios de las plantas existen en todas las universidades del mundo, en todos los gobiernos del mundo. Existen estudios certificados de cómo funciona una planta, sus componentes químicos y que creen que sí se pueden decir porque están avalados por un estudio profesional o por una universidad
o por un gobierno. ¿No se publican? Pues no, hay que buscarlos porque efectivamente no se publican, no se propagan mucho, pero sí existen. Ahora, esto solamente es como que algo que yo puedo ocupar, pero también existen muchas otras herramientas como el crecimiento personal. Entre yo tenga un crecimiento personal cada vez más, cada vez más, cada vez superior, cada vez avance más, entonces yo también estoy compartiendo eso con mi comunidad. Mi comunidad es lo que va a hacer que mi negocio de multinivel me dé el máximo ingreso que me puede dar un multinivel. Y eso es el ingreso residual o el uninivel, que al final es el ingreso más grande que nos va a poder dar una compañía de este tipo. Entonces necesitamos tener claro que todos mis esfuerzos necesitan ir enfocados precisamente a eso. Y la comunidad es la única manera de lograr eso. Si yo me dedico solamente a vender una pieza y no a hacer comunidad, entonces, pues hay productos que me dejan un margen de ganancia mucho más grande. Podría mejor dedicarme a vender autos, a vender casas, a vender terrenos, porque eso no se necesita crear una comunidad para obtener ingresos grandes de eso. Claro, también tiene su chiste, pero yo no quiero eso, o yo no pienso en eso porque a mí lo que me gusta es compartir doTERRA. Ahora, la parte final de una conferencia, que es el cierre, ¿qué herramientas ocupa fuera de la conferencia y dentro que me van a hacer obtener un resultado un mejor resultado para mi comunidad? Eso nos lo va a compartir mi esposa. Bueno, también en este momento, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que les compartimos, porque en realidad pues no ha sido nada técnico, no queremos llevar como el tema a la parte técnica, porque incluso tenemos unas grandes clases aquí, como la de cierre exitoso, me parece. Hay una que se llama, perdón, varitas mágicas, y otra donde nos habla de la cuestión de la oferta, del apilamiento de valores, etcétera. Entonces, esa parte es importante. Sin embargo, tenemos otras habilidades que podemos desarrollar para que nuestras conferencias pues tengan el éxito que nosotros queremos. No sé si algunos de ustedes ya han hecho pláticas, si han sentido que los resultados que han tenido pues no han sido los esperados, si creen ustedes que, híjole, lo hice lo mejor que pude y no inscribí a nadie, ¿qué está pasando? Entonces nos pueden compartir en el chat, no sé si lo puedes abrir por favor, para que pues les compartamos también desde nuestra experiencia, porque eso que a ustedes les ha pasado ya también nos ha pasado a nosotros. De hecho, pues la experiencia que hemos logrado a través de los años ha sido gracias a todas las metidas de pata que hemos tenido. A ver, voy a leer aquí. Las personas tienen una resistencia a aceptar la idea de otra persona. A mayor edad es peor. Es necesario conversar, no aconsejar. Muy buen tema, gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues les decía que lo que muchas veces nos frena cuando hacemos un cierre, pues es que tenemos miedo. Y el miedo, pues ni siquiera vive en el presente. O sea, nos da miedo pensar, no se va a inscribir, pensar, ay, me habrá creído. ¿Ustedes qué ideas tienen cuando están haciendo un cierre de una venta? ¿Qué es lo que les da miedo? Lo que sea que les dé miedo no está existiendo. Pero entonces por eso yo los invito que siempre que tengan una práctica de cierre de venta, porque puede ser con su mamá, con la tía, con el chofer del Uber, con la maestra de mi hijo, y no salió como esperábamos, o sea, no concretamos la venta, llévenlo a la reflexión interna y sientan qué palabra, o sea, dense cuenta qué palabra dijeron, porque siempre se le nota a las personas en la cara. A lo mejor estamos nosotros bien emocionadas, dando la gotita, si es del 1 a 1, y cuando le decimos el precio, podemos notar que les cambia la expresión. Y en una conferencia, pues eso se magnifica, porque estamos solitos enfrente de 20 o 30 personas, y todo está muy agradable, pero cuando les dices el precio,
les digo a Rodrigo, de verdad, hasta me odian. Entonces, eso está en mi cabeza, porque platicando después con las personas me dicen, es que cuando dijiste el precio, se me hizo súper bien, pero yo dije, ¿de dónde lo voy a sacar? O sea, lo que les di es un problema mayor, ¿no? Digámoslo así. Pero yo tenía miedo y todas esas inseguridades estaban en mi cabeza. Y si yo me quedo en ese punto y digo, ya no lo vuelvo a hacer porque nadie se inscribió, pues imagínense, creo que perdemos más cuando no lo hacemos que cuando lo hacemos aunque no tengamos el resultado esperado. Entonces, por eso necesitamos aprender habilidades. Aquí en la diapositiva les pusimos hard and soft skills. Son habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras, pues por lo regular las aprendemos en la escuela. Hablando de doTERRA, las habilidades duras serían pues tu oficina virtual, conocer cómo vas a hacer una inscripción, estar preparados en la parte técnica. Aquí dice Hope, dice, ¿qué es lo que preguntan cuando dicen que se enfocan en las personas y que no hablan del contenido de la clase? Ah, muy bien, bueno, ahorita respondemos la pregunta. Entonces, lo que les decía de las habilidades duras es que aprendemos el sistema. Es bien importante que sepas la oferta que tienes en ese momento, hasta dónde puedes dar regalos. Por ejemplo, muchas veces tenemos el Club Diamante, el Club Plata, y son regalos adicionales que ninguna otra línea de doTERRA las puede ofrecer. Solamente nosotros, porque o bien somos ese líder comprometido que está participando en la dinámica, o tenemos un offline comprometido que lo está haciendo. Entonces, sí que sepas todas esas herramientas porque en tu momento de cierre las vas a necesitar. Entonces, mentalmente, tu cabecita necesita estar segura que sabes todo lo que te puedan preguntar y que la oferta que tú les des no la van a encontrar mejor en otro lado. Entonces, las habilidades duras también es pues llevar tu computadora o tener tu teléfono con datos. O sea, muchas veces me dices que la quería inscribir, pero no tenía internet y entonces no pude. Pues imagínate, ¿no? Vas a la guerra sin pistola, no se puede. También es importante, pues, lo que necesites llevar, que si tus difusores, que si tus formatos. Fíjense que estos formatos nosotros mucho tiempo no los empleábamos y cuando los empleamos notamos mejores resultados. Entonces, son pequeñas cositas que si tú haces un checklist de todo lo que necesitas para tu plática, chiquita o grandota, vas a necesitar un difusor sí o sí, vas a necesitar tus aceites esenciales pues para compartirles la gotita, vas a necesitar estos formatos que les vas a poner 3 opciones de paquetes y les vas a poner una parte de abajo donde te van a dejar los datos. ¿Qué datos? Pues los que nos pide el sistema, su nombre, su fecha de nacimiento, su celular, su correo electrónico, que elijan cuál de los 3 paquetes es el que van a querer. Entonces, necesitas como darles 3 opciones, pero no hay más, para que ellos elijan. El más grandote, el más chiquito o el de en medio, que se sientan cómodos con la elección, pero que sí tomen la elección. Si tú les dices, ¿quieres inscribirte o no? Pues les das la puerta fácil a la salida, porque ellos en ese momento tienen miedo, no conocen el producto. Dijiste tanta información que ya no se acuerdan. Entonces, lo más fácil es decirte no. Pero cuando tú les das 3 opciones y de ahí agarra una y no hay más, agarran una y ya se te inscribió. Entonces, todas estas habilidades duras son bien importantes en el momento de tu cierre, pero estamos hablando también de las habilidades blandas. Incluso por el nombre suenan menos importantes. Sin embargo, la parte blanda quiere decir las actitudes tuyas ante la persona. Y por eso pues decimos que hacer doTERRA no es ese momento de una presentación. Hacer doTERRA es como tú vives en el día a día. Si tú en el día a día eres una persona positiva, si eres una persona creativa, lleva eso a tu conferencia, lleva eso sobre todo a tu cierre porque estás hablando de dinero y son temas tabús en nuestra sociedad, el dinero, la religión, etcétera. Entonces, sé
además de creativa, sé espontánea. Todas estas son tus habilidades blandas. Y muchas veces, porque en la reflexión que llevamos, muchas veces yo he pensado, digo, ay, si yo de chiquita era bien chistosa, me encantaba contar chistes, y el chiste que yo le escuchaba a mi papá o a mi mamá, yo me lo aprendía y luego lo quería contar. Y luego de grande, todo eso, la verdad es que la escuela te lo quita. Yo me metí a ese sistema educacional y que si la primaria y que el uniforme y que tus calcetas blancas, o sea, todo eso te quita tu esencia. Así que tenemos una chambototota para regresarnos otra vez a esa esencia ahora a nuestra edad adulta. Entonces, cuando doy el precio y se me quedan viendo feo, que yo siento que me odian, pero en realidad es que la persona está pensando cómo le va a hacer porque sí lo quiere, porque sí lo necesita, entonces estaría padrísimo que les contaras un chiste. Y eso nos funciona mucho porque la gente se relaja y entonces su cerebro ya no está en esa presión y en esa tensión de lo económico. La hace salir de esa realidad para entrar en otra más agradable. La persona también se da cuenta que tú eres ser humano y está dándose cuenta que le estás haciendo el momento más sencillo y entonces allí hay otra energía padre de la plática que te va a dar un mejor resultado. Entonces fíjate cómo las habilidades blandas lo que hacen combinado con las duras es que te hacen una persona única en el mundo. Y entonces la persona no está comprándole a doTERRA, te está comprando a ti. Y en ese momento te puedes dar cuenta de que no hay competencia. Porque muchas veces el miedo es, híjole, es que hay tantas personas vendiendo doTERRA, ya la competencia es tanta que cómo a mí me van a comprar. Sí, porque eres la única Karina que les estás ofreciendo ese aceitito, que le estás escuchando, eres la única Abril que le estás ofreciendo otras herramientas de sanación. Entonces ya no es doTERRA, eres tú. Entonces, pues vete a las estadísticas y cuando tú eres auténtico y cuando tú eres capaz de tener ese match de habilidades duras y habilidades blandas, te das cuenta que hay muchísimas personas en el mundo que están dispuestas a estar contigo con esa herramienta que les estás ofreciendo. Si yo te dijera que mínimo hay 8,000 personas en el mundo dispuestas a inscribirse contigo cuando conocen tus facetas de la persona que eres, de la mejor versión de ti, que esa todos los días la estamos trabajando. Entonces, es más, tú puedes contactar a las personas con las que hablaste hace años que te dijeron que no y te vas a sorprender de que ahora te dicen que sí, porque ya no eres esa persona que fuiste ayer, antier, etcétera. Eres una nueva versión y las personas, eso es lo que queremos. Queremos ver en otras que sí es posible, que sí se puede. Queremos ver en otras personas que son capaces de cumplir, de lograr sus sueños, de llevar a la acción eso que están pensando. Porque si tú estás pensando que quieres crecer en doTERRA y no lo has hecho, has estado desperdiciando el tiempo. No es difícil como lo has pensado. Hacer doTERRA es fácil. Solamente requiere que tú evoluciones como persona, que te quites esos miedos, que te olvides de la frustración, porque todos la sentimos, pero no nos sirve para progresar. Entonces, bueno, pues como ves, hacer doTERRA no es solamente aprenderte de qué van los aceites esenciales. Es más, ni siquiera tendrías que saber las propiedades de los aceites para poder hacer el negocio doTERRA, porque se trata de que los empoderes y de que cada persona se haga responsable de su salud ya teniendo la herramienta. Entonces, no te compliques demasiado en ese aspecto. Mejor ponte en el lugar de las personas. ¿Qué te gustaría a ti escuchar cuando te van a ofrecer un producto? Porque pues sí, nadie queremos que nos vendan, pero todos queremos comprar, pensando que fue nuestra idea. Entonces, pues son pequeños trucos que tú puedes hacer. A mí me encanta la magia, pero me encanta más los magos,
porque los magos se esforzaron y practicaron tanto para que ese truco les saliera, que es donde está pues toda esa energía. Así que todos somos magos con las herramientas adecuadas. La mejor herramienta eres tú. Así que bueno, vamos a responder un poquito aquí las preguntas. Y, por ejemplo, para agregar ahí un poquito algo, eh, tal vez a algunos nos cuesta mucho trabajo. Está un tema muy de moda, que es la procrastinación, y que nos mantiene sin comenzar a hacer algo. Es ese fenómeno que se está manejando en donde las personas pensamos en hacer algo, pero no lo llevamos a cabo. Por alguna razón que no entendemos y que no podemos explicarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando a mí me llega a pasar eso, lo que yo hago es recordar lo que leí en un libro hace mucho tiempo, más precisamente en un libro que se llama Confieso que he vivido, y que es la autobiografía de Pablo Neruda. Pablo Neruda en una sección de ese libro dice que el artista que pone como pretexto para no crear, porque él habla de que la no creación, pues no es otra cosa más que la falta de acción. Entonces él dice que un artista no puede decir que no está creando porque no tiene inspiración. Cree que eso es de las personas que no realmente quieren hacer lo que están diciendo que van a hacer. Porque él dice, bueno, él comenta en su autobiografía que él y cualquier artista debería hacerlo, es tener la dedicación o dedicarle a su arte 8 horas, 8 horas de trabajo creativo, en el que él dice, te tienes que obligar a ser creativo, te tienes que obligar a crear tu arte, porque si tú no estás haciendo eso, entonces si el artista no hace eso, para él no era un artista, sino era una persona con un hobby. Y solamente los artistas son los que se obligan y que se proponen y que establecen un tiempo en el que van a crear. Entonces a mí me ha servido en muchas ocasiones entender eso, entender que no se trata de estar esperando la inspiración, ni de que yo entienda de qué se trata la vida, ni de que yo entienda de qué se trata mi existencia o mi esencia. Se trata de que comience a hacer algo y que en el proceso, en el camino, voy a darme cuenta precisamente de lo que, voy a encontrar la respuesta de lo que precisamente no encontraba. Y otro libro que también pueden leer para encontrar eso es uno muy reciente que se puso de moda, que es El hombre en busca de la felicidad, creo que se llama así. Es también un tipo de autobiografía en donde el autor es una persona judía y el mensaje final es que dejes de buscar, dejes de buscar y comiences a sentir, a vivir y a hacer. Eso es como que nada más algo que quería agregar. Sí, bueno, y para contestar la pregunta, Job, que nos dices aquí, ¿qué es en lo que preguntan cuando dicen que se enfocan en las personas y no hablan del contenido de la clase? Bueno, aquí a lo que nos referimos es que no somos nada técnicos en una conferencia. Cuando tú dices ésteres, cuando tú dices lenalol, sinalol, ya perdiste a la persona. Entonces, eso es lo que no mencionamos. O sea, no somos nada técnicos. Yo les digo el aceitito y la gotita y para la comunicación. Y es que, ¿cómo te digo? Pero tú sientes a las personas, ¿no? En una conferencia, incluso que haya 30, tú puedes percibir una energía, tú puedes darte cuenta cuando mencionas una palabra, pues los gestos de las personas les cambia la cara, la actitud, sus hombros, cómo los mueven. Entonces te das cuenta que es un tema que les importa. Entonces, le damos un poquito de mayor énfasis a esos temas donde se ve el interés de la persona. Entonces, a eso nos referimos cuando es una conferencia, porque claro, sin duda, pues lleva su dinámica, pero en el uno a uno, pues también es muy fácil. El otro día nos sucedió con una persona incluso que nos la pasamos hablando había perdido a su hija, ella iba buscando, nos contactó porque buscaba un aceite, pero no le hablamos del aceite, le preguntamos que cómo estaba,
ahí con esa pregunta, pues la señora empezó a llorar y nos enfocamos en eso, hablamos de eso y al final, bueno, pues se inscribió la señora, pero lo que menos hablamos fue del aceite esencial. Sí, en realidad, cuando tú invitas a alguien a una plática, lo estás invitando con un tema. Si estás invitando, dependiendo del tema con el cual estás invitando a las personas, es la pregunta que vas a hacer. Si estás invitando con el tema de aceites esenciales, entonces la pregunta sería, ¿cómo está? ¿Cómo está hoy? Porque tú no sabes qué problema trae por el cual está llegando con el tema de aceites esenciales. Al invitar con un tema totalmente abierto o que no me indica qué problema es el que tiene, lo mejor que puedo hacer es preguntar cómo está hoy, cómo se siente, para que yo sepa cuál es el problema que trae y yo aborde ese problema, no aborde desde el aceite esencial, sino aborde desde el problema que trae la persona. Todos traemos un problema, todos llegamos a algún lugar porque tenemos un problema que me hizo sentir que tal vez podría encontrar una respuesta. Y la mayoría de las personas nos entristecemos cuando llegamos y nos hablan de todo menos del problema que tengo. Y no hablamos, muchas personas no hablamos y no importa que estemos ahí sentados 2 horas escuchando algo, no hablamos. ¿Por qué no hablamos? Porque no me han preguntado. No me han preguntado qué tengo. Entonces, eso es indispensable. Si estás invitando con algún tema en específico, entonces buscar preguntar precisamente acerca de ese tema a las personas. Ay, ¿qué opina entonces? ¿Cómo le hace sentir este tema a usted? Y así se comienza. Sí, que sepan ustedes que cada día que pasa tenemos una nueva oportunidad de mejorar nuestros procesos, duros o blandos, y tener mejores resultados. Entonces, mientras más nos equivocamos, más experiencia tenemos, pero si no lo hacemos es cuando estamos retrocediendo o estamos deteniendo una gran oportunidad que nos ofrece doTERRA como negocio. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por los comentarios. Cuando invitan a una clase, sí, cuando quieras, Hope. Gracias por los comentarios y sí que sepan que todos estamos aquí en el mismo camino. A lo mejor algunos vamos, si fuera la carretera, iríamos una caseta adelante y por eso les podríamos decir, oigan, hay un bache aquí, cuidado con la cajera porque no, da mal el cambio, pero estamos en el mismo camino y por eso es que todos podemos apoyarnos cuando lo hacemos con una honestidad y con coherencia en nuestros actos. Así que, pues, estos grupos de WhatsApp también siempre están abiertos, hagan preguntas que tengan. La verdad, siempre veo preguntas pues muy técnicas, lo cual está perfecto, pero también desde esta parte de que, oye, ¿qué haces cuando te frustra el no inscribir? Entonces, bueno, pues por allí también creo que son consejos válidos que podríamos darnos. Y, por ejemplo, aquí para contestar cómo invitan a una clase, es la invitación. Nosotros actualmente lo que estamos haciendo es concentrarnos en las personas que quieren hacer clases. Entonces, lo que como estamos comenzando a hacer es primero que las personas valoren lo que son, valoren quiénes son sin doTERRA. Porque es lo que les digo, o sea, tú no comenzaste a ser humano cuando conociste doTERRA. Tú no comenzaste a tener habilidades cuando conociste doTERRA. Tú eras tú mucho antes de conocer los aceites esenciales. Entonces, nos estamos concentrando precisamente en eso. ¿Quién es la persona? Desafortunadamente, todos tenemos el síndrome del impostor y precisamente es en lo que nos estamos concentrando en este tiempo, que las personas ignoren el síndrome del impostor, ignoren, ¿por qué no? No que lo ignoren, sino que sepan que no lo necesitan porque no son impostores. O sea, son seres humanos que tienen una historia, que tienen una historia que contar, que tienen unas habilidades que demostrarle al mundo. Entonces, para que esto se vuelva no una invitación a un multinivel, sino una invitación a vivir, a que demuestres quién eres tú, a que expreses toda tu creatividad y a que sepas que eres totalmente capaz de hacerlo. Entonces, cada una de ellas tiene una invitación diferente. Ya no se están concentrando en invitar a conocer el aceite esencial o a conocer Sí, doTERRA. porque mucho tiempo lo hicimos así, pero también necesitamos saber
que la gente estamos en este constante cambio. Entonces, como lo hacíamos hace 7 años, no funcionó hace 6. Entonces le tuvimos que cambiar y no funcionó hace 5 y lo cambiamos. Y ahorita es otra revolución y ha cambiado todo y tuvimos que cambiar también esas formas. Entonces necesitamos ser siempre bien flexibles y adaptarnos. Gracias. Entonces, el cómo va a variar de acuerdo a cada persona. El cómo invita. ¿Quién es la persona? ¿A qué los va a invitar? Y técnicamente, pues hacemos invitación por Facebook. Se paga publicidad por Facebook. Sí, porque también esa es otra cuestión. Muchos creemos que en las redes sociales es gratis. Y es como les decimos, a ver, vete a un centro comercial, renta un local, o más bien, llega a un centro comercial y dices, oye, quiero vender en este local, pero sin pagar renta. Pues no. Entonces las redes sociales es lo mismo, necesitas pagar la publicidad para que la vean las personas. Si no, la misma plataforma te esconde tu publicidad y ni quién se enteró que ibas a tener evento. Pues muchas gracias. Creo que ya es hora de que nos vayamos a desayunar. Ah, no, a Magos Morning. Muchas gracias. Sí, ahí los vemos en Magos Morning. Va a ser un súper tema. Tenemos un súper invitado. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Gracias por el espacio y pues estamos allí a un WhatsApp de distancia. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido de muchísima utilidad y pues sin duda alguna son una gran inspiración para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos por allá en Magos Morning. Buen día. Bye, bye. Gracias.